En Uruguay hay 11 zonas francas donde operan unas 1.074 empresas que ocupan en forma directa a unas 15.337 personas. Eso señala el informe que preparó Ceres y que fuera presentado en las últimas horas. Se estima que, previo a la apertura del World Trade Center Free Zone 2 y la segunda torre de Aguada Park, y sin considerar a la tercera planta de celulosa actualmente en construcción, la actividad económica de las empresas en el régimen representaba el 5% del Producto Bruto Interno en 2019. El estudio agrega que las exoneraciones tributarias otorgadas a territorios francos totalizaron en promedio $280 millones entre los años 2014 y 2019, pero el beneficio generado por las empresas en ese mismo régimen alcanzó a cerca de los 1.600 millones de la moneda norteamericana anuales en promedio, lo que deriva en que por cada dólar exonerado, las zonas francas le generaron al país un retorno casi 6 veces superior. La remuneración promedio en una zona franca es de $3.118, con un pico de 4.600, y el 54% de los dependientes tienen entre 30 y 49 años. ¿Cuál es la realidad de ese sector? ¿Cuáles son sus desafíos? Lo conversamos esta mañana en nuestra entrevista central con Diego Licio, presidente de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay. Licio es contador, máster en Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo y docente. Contador Licio, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un placer. ¿Qué tal, Roxana? Francisco, muchas gracias. Saludos a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos, contador. En primer término, contador Licio, ¿por qué se entendió pertinente de parte de la Cámara de Zonas Francas, que no siempre tiene actividad pública, digamos, presentar un reporte de estas características, contando, haciendo público cuál ha sido su inversión y también el retorno que le ha generado a la economía uruguaya? Bueno, no siempre es fácil comunicar las cosas que suceden en nuestra economía, digamos. Los sectores económicos son complejos, son difíciles de interpretar, y cuando uno va a presentar lo que hace, o lo que produce, o lo que aporta el sistema de zonas francas en nuestro país, así como cuando va a presentar cualquier otro sistema sectorial de nuestro país, es muy difícil explicar por qué es bueno, digamos, y por qué a veces se cuestionan genuinamente por operadores del mercado, tanto públicos como privados, y uno tiene que empezar a argumentar con distintas informaciones que tiene sueltas por aquí y por allá, reportes y demás. Y como tenemos, gracias a Dios, una inversión que hace el Estado, que es una encuesta realizada por el INE anualmente, que es una fuente de datos bastante rica, que a su vez es reprocesada después por la Dirección Nacional de Zonas Francas, que es nuestro organismo regulador, nos pareció pertinente estudiar esos números científicamente y hacer un estudio técnico analizando los principales aspectos: el empleo, la inversión, el derrame hacia el resto de la economía, cuánto se produce versus lo que se exonera, que es una pregunta que también muchas personas hacen genuinamente: ¿para qué exoneramos? Y demás. Entonces, esas conclusiones son reales, y bueno, nos pareció interesante a la directiva. Hace tiempo que estamos preparando este informe, no es algo que empezamos a pensar ahora, digamos, hace ya más de un año que empezamos a hacer los primeros movimientos para informar mejor a la sociedad, nada más. Es un informe técnico y una aproximación técnica. Contador, decíamos en el arranque del reportaje, en la introducción, que en Uruguay hay 11 zonas francas donde operan allí unas 1.074 empresas con una cantidad que supera los 15.000 puestos de trabajo. ¿Qué más podemos agregar a ese diagnóstico del sector? Bueno, se puede agregar que esos son los empleos directos, hablando de la parte de empleo, de los 15.000 empleos. Pero después las zonas francas contratan muchos servicios, materias primas e insumos hacia el territorio nacional. Uno contrata una empresa constructora para que le fabrique un galpón, uno contrata a un electricista, uno contrata a un supermercado para que traiga comida para los empleados, uno contrata a lo que fuera, ¿no? Todo tipo de servicios, bienes y demás para realizar las actividades dentro de la zona franca. Y esas empresas a las cuales contrata son empresas que están instaladas en territorio nacional. Entonces, por una metodología económica, se
Talleres determina que el empleo indirecto e inducido que generan la zona franca, los efectos que generan, producen unos 14.000 a 15.000 puestos de trabajo adicionales. O sea que en total el aporte de la zona franca al empleo es el doble de los empleos directos, o sea, más o menos 29, 30.000 empleados en total. Eso es un aporte adicional que se puede hacer. Otro aporte relevante es que desde el 2005, o sea, nosotros ahora estudiamos profundamente los datos desde el 2014 al 2019, que son los últimos datos que tenemos, 2020, 2021 informaremos más adelante, pero del 2005 al 2019 se invirtieron en nuestro país por parte de los usuarios y explotadores de zonas francas unos 7.650 millones de dólares. Es una cifra muy importante que representa casi también el 5.6% de la inversión total realizada en el país por todos los operadores, por lo menos en el 2019, que es algo que todos los países en vías de desarrollo como el nuestro necesitan como el aire para poder crecer, para poder darle mejor bienestar a sus ciudadanos, para que todo ese derrame que generan esas inversiones generan divisas que entran a nuestro país y le dan mejores condiciones de vida a nuestra gente, sin perjuicio de otras consideraciones que podemos hablar más adelante sobre el derrame de conocimiento que generan y de nuevas tecnologías. Sin dudas. Contador Licio, con respecto, lo decíamos recién en la introducción, para explicarle al oyente, digamos, cuál es el vínculo de una zona franca con la planta de celulosa de UPM que se está construyendo en Pueblo Centenario, allí en Durazno y también en la zona de Paso de los Toros, digamos, como zona de influencia, tomando como ejemplo lo que ocurrió con la planta de UPM en Freventos. Digamos, hay una zona franca afectada o funcionando junto a la planta productora de celulosa, ¿no? Sí, bueno, esa es una zona franca que no tuvimos en cuenta en nuestros estudios, digamos, porque todavía está en proceso de construcción y los números que presentamos fueron hasta el 2019, Ajá. Pero seguramente ese 0.6% de la inversión total del país y el 5% del PBI que producen las zonas francas uruguayas y los 15.000 empleos, todos esos indicadores van a subir fuertemente en 2020 y 2021 durante el proceso de construcción de este gran emprendimiento industrial cuyo derrame es gigantesco. Uh-huh. Contador, ya presentado el diagnóstico del sector, planteámosle al oyente qué es una zona franca, cómo funcionan y cuál es su objetivo. Bueno, las zonas francas son áreas del territorio nacional donde no se aplican los impuestos generales que se aplican en el resto del territorio nacional. Para mí la pregunta, eso es lo que es, ¿verdad? No se aplican impuestos a la importación, a la exportación, no se aplica impuesto a la renta e impuesto al patrimonio, pero no se aplica ningún impuesto, pero esos dos son los que, digamos, son los beneficios más importantes. Pero ¿para qué se hace esto? Digamos, esa para mí es la pregunta más interesante. Y el para qué es porque, en realidad, Uruguay, como país, es un país que le cuesta competir con el mundo. Y le cuesta competir por el mundo por temas de génesis y de su propia naturaleza. Que es, por ejemplo, que es un país remoto. Que uno basta viajar un poco para saber que tiene que tomar un par de aviones para llegar a Uruguay. No llega fácil. Es un país que no tiene grandes riquezas naturales, salvo las del talento de su gente. No tenemos minería, no tenemos petróleo, no tenemos, o sea, lo que tenemos es muy bajo en minería, digamos, y no hay grandes riquezas naturales más allá de nuestras tierras y nuestra producción agropecuaria, pero que requiere mucho talento y mucho trabajo en nuestra gente. No hay masa crítica tampoco, o sea, no es un país relativamente pequeño que, digamos, no por pequeño es malo, pero cuando vos sos grande, podés instalar industrias gigantescas para producir a toda la región, a regiones más vastas y demás, y eso es difícil de lograrlo en Uruguay. Entonces, con esas desventajas competitivas, y además con el teteo de costos que tenemos, porque tenemos una estructura social que hace que nuestros costos sean altos, basta compararse con los países de la región, con el mundo y con lo que pasó en Semana Santa, por ejemplo, con uno de nuestros vecinos, para saber que Uruguay es caro. Entonces, ¿cómo hacemos para atraer inversiones, que son el aire que respira un país? Y por eso también esto es una política de Estado. Las zonas francas no las inventamos ahora, tienen 30 años, y hubo una ley la primera mitad del siglo pasado
que creó la zona franca de Nueva Palmira. Siempre han sido necesarias las zonas francas para atraer inversión. ¿Por qué? Porque tenemos todos estos problemas para atraer inversiones. Entonces, tenemos que atraer inversiones, no hay lugar a duda, para poder crecer, es la única solución, y para poder hacerlos utilizamos herramientas que nos permitan hacer nuestro país más atractivo y compensar un poco esas desventajas que tenemos. Es muy básico, muy simple. Tenemos que compensar un poco las desventajas que tenemos. Y la zona franca es solo una de las herramientas. En nuestro país existen otros regímenes de promoción, como la ley forestal, por ejemplo, como el puerto, el aeropuerto, que tiene ventajas también tributarias, la ley de inversiones que ha creado el organismo de la COMAP, que es el más como más se conoce, digamos, que es donde se exoneran de una cantidad de impuestos las inversiones que hacen los empresarios uruguayos situados fuera de la zona franca. ¿Y por qué se hacen todos esos beneficios? Por el mismo motivo. Y es una política de Estado. Nadie la cuestiona, al contrario. A veces se le da más gas y a veces se le quita un poco de gas según cómo esté caliente la economía, pero en realidad todos sabemos que se necesita. Entonces, mientras no se hagan las reformas estructurales que bajen el costo país, que nos permitan cobrar a todo el mundo menos impuestos, vamos a seguir necesitando estos regímenes para poder solventar el costo del Estado. Contador Licio, cuando usted hace referencia a otros regímenes que tienen también beneficios tributarios o cambios, o regímenes tributarios diferentes, mejor dicho, como el sector forestal, allí también se han hecho críticas habitualmente, este año, el año anterior, con respecto a cuánto se los exonera y cuánto le devuelven a la economía. ¿Usted hace hincapié en eso justamente en el arranque de este informe, justamente por esas críticas que habitualmente llegan hacia negocios o a sectores de la economía que tienen exoneraciones tributarias? No, yo no hago referencia a ninguna crítica de ningún otro sector. Simplemente pongo en el marco conceptual de por qué necesitamos que existan las zonas francas y por qué hay que cuidar estos regímenes. Y por qué hay que cuidar todos los regímenes que tiene Uruguay que promueven la inversión. Todos los regímenes que promoví, que mencioné, son ejemplos de cómo el Uruguay se defiende del resto del mundo de su carestía. Pues Uruguay es caro y tiene que defenderse para atraer inversiones. Entonces, estos regímenes son necesarios, absolutamente necesarios. Estoy totalmente a favor de que existan mientras tengamos el tipo de país que tenemos y los costos que tenemos. No responde a ninguna crítica de ningún otro sector. No, nosotros estamos hablando únicamente... No es críticas suyas a otro sector, sino críticas que le han hecho a otros sectores. No, por eso, no responde a ninguna de esas. Digamos. Nosotros simplemente presentamos un informe que pretende demostrar la importancia que tienen las zonas francas y cómo hay que cuidarlas y lo valiosas que son. Porque hay algunos nubarrones en el futuro sobre determinadas iniciativas de la OCDE de tributación mundial. Hay 2 pilares que salieron el año pasado, que fueron aprobadas por 137 países de la OCDE, que están en proceso de ejecución a nivel y de bajada a tierra en todos los países de la OCDE, que eventualmente pueden llegar a influir en estos regímenes. Y bueno, creo que el Uruguay tiene que saber que probablemente pueda hacer poco contra esas embestidas del exterior que son muy fuertes. Probablemente pueda hacer muy poco, pero tiene que tener claro lo que pierde cuando da concesiones. Bien. Contador Licio, en 2019 las exportaciones de bienes y servicios de zonas francas alcanzaron los 5.322 millones de dólares, un 31% del total de las exportaciones del país. ¿Cuáles son los destinos y qué es lo que se exporta a través de zonas francas? Bueno, los destinos son fundamentalmente, van a todo el mundo, ¿no? Pero ahí en el informe había una gráfica donde se indicaba que aproximadamente las exportaciones van un 30% a Europa, un 15% a Estados Unidos, un 9% al Mercosur, y un 10% a América Latina y el Caribe, y a países de Asia el 8%, y el resto del mundo el restante 30% aproximadamente. O sea que, como verán, es bastante diversificado el destino de las exportaciones de la zona franca, lo cual las hace más potentes, porque quiere decir que compiten globalmente
con empresas de todo el mundo y lo hacen bien, porque siguen creciendo esas exportaciones. No en vano representan hoy un tercio de las exportaciones del país. Exactamente, y el 52% de ese total, Licio, son servicios. ¿De qué hablamos cuando hablamos de servicios? De todo tipo de servicios. Hay servicios financieros, servicios de administración, servicios de consultoría, servicios profesionales, servicios de medicina, servicios de genética, de biotecnología, servicios de tecnologías de la información, informática, comunicación, empresas de servicios globales, empresas de turismo, call centers, todo tipo de servicios, que son los que representan el 72% del empleo. O sea, porque de todo ese empleo de 15.000 personas que estábamos hablando de empleo directo, el 72% lo representan los servicios. Ajá. ¿Por qué? Porque son los que son intensivos en mano de obra. Y con el adicional, como usted mencionaba, de que la remuneración es 78% más alta del promedio de la remuneración nacional, lo cual quiere decir que estamos logrando como país, a través de la zona franca, retener talento que antes se iba del país. Nosotros sabemos que es un flagelo que le pegó y le sigue pegando a nuestro país muy fuerte, el hecho de que nuestras personas más capacitadas y formadas emigraran del país y dejaran de aportar el conocimiento en una economía global del conocimiento, dejaran de aportar justamente el activo más valioso, que era el conocimiento que adquirían en nuestras universidades públicas o privadas, con todo el esfuerzo que el Estado hacía. Bueno, las zonas francas hoy están demostrando, porque pagan casi el doble de lo que se paga en territorio nacional, porque tienen el 72% de los empleados que emplean trabajando en empresas de servicios, porque el 75% de las empresas, de los empleados que trabajan en zona franca tienen que ser uruguayos, o sea, no es que son extranjeros los que trabajan ahí. Eso es un buen dato para profundizar, contador, ¿no? Hay una norma que establece que tiene que haber un porcentaje determinado de trabajadores nacionales o naturales o legalizados, ¿no? Correcto. La norma establece que el 75% de los empleados que trabajan en una zona franca tienen que ser nacionales uruguayos. No obstante, el porcentaje real que se da después de este estudio es de que el 85% son uruguayos. O sea que se sobrecumple por encima de la norma. Uh-huh. Contador, también imagino que debe haber unas ciertas necesidades que debe cumplirse, o que debe tener, mejor dicho, el sector de la zona franca. Se lo pregunto porque una de las imágenes plantea que el 54% de los trabajadores del sector tiene educación terciaria completa y solo el 3% tiene primaria completa. También debe necesitar cierto tipo de mano de obra, ¿no? Sí, por eso decía que retenemos a la gente que más se preparó, digamos, o sea, es un polo donde, como usted decía, el 54% tiene educación terciaria, o sea que no se contrata mano de obra en general, ¿no? Hay de todo, ¿no? Pero el 54% necesita la zona franca que tenga educación terciaria. Y eso es muy bueno porque retenemos la zona franca retiene a las personas más calificadas. Y la necesidad que tienen hoy las zonas francas es que se produzcan más personas calificadas a una velocidad mayor en nuestro sistema educativo, que es algo en el cual podríamos hablar mucho rato, pero tal vez yo no soy la persona indicada, digamos, deberían producir mucho más personas. Por ejemplo, en el sector de las tecnologías, de las TIC, como se llaman, la tecnología de la información y la comunicación, sí. Entiendo que se producen en Uruguay una quinta parte de los ingenieros que se precisan, o de los licenciados que se precisan. Y las empresas en zona franca están desesperadas por contratar más gente. Sí, en cierto momento se decía que en el sector había desempleo cero, cuando lo que hay ahora es necesidad de empleados formados, ¿no? Es lo que está faltando. Correcto, es lo que está faltando. Y si hubiera más, tendríamos más empresas en zona franca, más empresas en territorio nacional también, y tendríamos posibilidad de darle empleo a todas esas personas, a 5 veces más personas que estuvieran formadas en esas áreas de conocimiento. Eso es una tendencia global, por la explosión de las tecnologías a nivel global, que hacen que las empresas y las personas sean más eficientes, más, una cantidad de beneficios
que trae la tecnología, que a veces también trae aparejado algunas desventajas, pero bueno, en general la tendencia es que las personas y las empresas requieran mucho más tecnología, pasando raya. Y para eso se necesita más gente capacitada y formada en esas áreas, esfuerzo que, como no me voy a meter en eso, pero esfuerzo que hay que hacer para poder cubrir ese gap. Y mientras no podemos cubrir ese gap, porque no podemos formar gente en 3 minutos, deberíamos tal vez tener una política de atracción de talento extranjero, formado, bien capacitado, para que venga a trabajar a nuestro país. Eso sería una excelente idea. Bien, contador, yo le quería consultar en este escenario tan dinámico y tan cambiante que estábamos hablando, ¿cuáles entienden que son los principales desafíos que enfrentan las zonas francas? Bueno, uno de los desafíos era el que mencionaba recién, el de conseguir personas formadas para poder contratar y desarrollarse en su máximo esplendor, que hoy muchas no pueden, y tienen que emigrar a países como Polonia, países como Costa Rica, República Dominicana, China incluso. China tiene la mitad de las zonas francas del mundo. La mitad de las zonas francas del mundo. Entonces, sí, tienen que irse a otros países. Exacto, tienen que irse a otros países a conseguir la mano de obra necesaria que acá no pueden conseguir y de repente podrían invertir más y no lo hacen. Así que eso es una necesidad bien palpable y bien difícil de resolver porque no se hace de la noche a la mañana. Otra cosa, para atraer talento, estaría bueno que se generara alguna política de Estado para atraer talento calificado del exterior. Otra cosa sería flexibilizar el régimen de trabajo en general, que sea lo más flexible posible para que este talento nuevo y muy buscado a veces exige condiciones diferentes a las que tradicionalmente hemos exigido en los más veteranos, especialmente lo que tiene que ver con el trabajo remoto y otra cantidad de características que las nuevas generaciones están acostumbradas a trabajar de otra forma y esperan para su vida otra forma de vida. Así que esos son desafíos y bueno, un decreto que está ahora por salir, que el Poder Ejecutivo está trabajando, es sobre el teletrabajo y cuánto le va a permitir a las empresas de zona franca teletrabajar a sus empleados. Y bueno, eso es algo que también necesitamos que sea lo más flexible posible y que considere también las empresas que son grandes empleadores. Un oyente, Piero de la Unión, nos plantea que también allí se da una cuestión vinculada al progreso, ¿no? Cuando una persona ingresa a una empresa de una zona franca, que es una empresa internacional y presta servicios, también puede terminar viviendo en otro país, generando mejores ingresos, teniendo que trasladarse, digamos. Se ingresa a un ecosistema diferente también, ¿no? Exacto. Eso era lo que hoy decía que tal vez comentaba más adelante. Hoy estamos, antes no soy economista, digamos, no lo voy a decir con palabras técnicas, pero antes la riqueza se generaba en el campo, después la riqueza se empezó a generar en las industrias, basada en el trabajo, basada en el capital, basado en otros factores productivos. Pero el factor productivo por excelencia hoy que hace que generen riqueza las empresas es el conocimiento. Basta con ver estas compañías de tecnología que son unos monstruos hoy, como Alphabet, Microsoft, Netflix, etcétera, etcétera, que se han transformado las empresas más grandes del mundo y lo único que tienen es conocimiento. También tiene capital, pero lo que está por debajo y sustenta todo es el conocimiento. Entonces, esos conocimientos que son traídos por estas empresas que vienen a trabajar en zona franca, que son empresas de punta global, hay 2 empresas en zona franca que cotizan en bolsa en Nueva York. No sé cuántas hay en Uruguay que cotizan en bolsa en Nueva York, pero hay 2 de zona franca que cotizan en bolsa en Nueva York. Entonces, esas empresas están en la punta del iceberg en lo que es la avanzada del mundo. Entonces, esas empresas cuando vienen a Uruguay forman a un gerente general, forman a un gerente financiero, forman a toda la capa de subgerentes por debajo y a toda la empresa en general en políticas, etcétera, de todo tipo, incluso las más importantes como las políticas de protección medioambiental y de políticas sociales modernas, ¿no? Porque son empresas que también están en la avanzada en eso. Entonces, todos esos métodos tecnológicos, métodos empresariales, nuevos modelos de negocio, nuevas economías digitales y demás, es un conocimiento gigantesco que nuestro país tiene acceso porque está ahí al lado, está en una zona franca. Y las personas que están ahí viven en Positos, viven en
en el Cerro, en Carrasco o en Punta Gorda, y esas personas comentan, después son profesores de facultad en Uruguay, son profesores de un liceo en Uruguay, interactúan en la sociedad y capacitan y forman a sus hijos en función de lo que es el progreso que se viene y el nuevo mundo que se viene, y no estamos enfrascados en nuestro propio país, sino que estamos mirando hacia el mundo. Entonces eso hace que se empuje el sistema educativo, que se empuje la educación familiar y el ámbito de influencia de cada uno de esos trabajadores, que le dé a esas personas más capacidad de trabajar dentro de esas empresas en zona franca o ir al exterior, como mencionaba usted, o venirse de gerente a otra empresa en Uruguay. Claro. Licio, en el cierre del reportaje un oyente nos pregunta ¿dónde tributan las empresas, o mejor dicho, los trabajadores que integran esas empresas? Y yo le agrego que viendo el informe justamente, un trabajador promedio dentro del World Trade Center Free Zone gana por mes $4.500. ¿Cómo es la tributación para esos trabajadores? ¿Tributan aquí en Uruguay? Los trabajadores tributan igual que cualquier uruguayo. Pagan IRPF y pagan todas las contribuciones de seguridad social. Bien. Licio, ¿algún otro dato para agregar que nos haya quedado por fuera de las preguntas que le realizamos? Porque es muy difícil abarcar todo esto en 25 minutos de reportaje, digamos. Claro, no, una sola puntualización, y es que esto no es solamente una oportunidad. Las zonas francas a veces son vistas como ventajas que le damos a extranjeros que vienen del exterior y digamos, y está bien, y es cierto, y está bueno, porque eso que hablaba usted de las 280 millones de dólares de inversión que hace el Estado en exoneraciones, eso es un poco, no es 100% así, porque en realidad esas empresas, muchas de esas no estarían en Uruguay. O sea, si estuvieran todas en Uruguay, la concesión de nuestro Estado sería de 280 millones de dólares anuales. Pero como no estarían todas en Uruguay, la concesión es mucho menor. ¿Me explico? Entonces el ratio es mucho más alto que de 1 a 6 o de 1 a 7 como fue en 2019. En 2019 fue de 1 a 7,3. Entonces eso es un dato relevante que a veces uno no hace esa cuenta correctamente, y eso se dejó bastante claro en el informe. O sea, contador, en suma, si esas empresas que venden y exportan esos servicios no tuvieran esas condiciones, no se instalarían en Uruguay. Correcto. Y agrego más, muchas las empresas el régimen de zona franca no es solamente para extranjeros. Hay muchas empresas uruguayas que van a prestar servicios 100% hacia el exterior y se pueden instalar en zona franca. O sea que esto no está sesgado solamente para extranjeros, es también para empresarios uruguayos, chicos, grandes y medianos, que tengan como mercado 100% el exterior, que se pueden instalar y operar parcial o totalmente desde las zonas francas. O sea que es democrático el sistema, digamos. Contador Diego Licio, presidente de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Por favor, un placer, un gusto, muchas gracias.